Ayer contemplaba desde mi estudio el antiguo roble que ha presidido este jardín inglés durante más de 2 siglos. Sus raíces profundas, su tronco firme, sus ramas que se extienden con gracia natural hacia el cielo, todo en él habla de crecimiento orgánico, de tiempo pausado, de sabiduría acumulada. Y no pude evitar contrastar esta imagen con lo que presencié la semana pasada en una universidad, estudiantes gritando consignas, profesores promoviendo ideologías antes que conocimiento, jóvenes mentes siendo moldeadas no para pensar, sino para repetir. El árbol crece hacia la luz, nuestras instituciones educativas parecen crecer hacia la oscuridad. Durante décadas he observado cómo la educación progresista ha transformado nuestras aulas en laboratorios de ingeniería social. Lo que una vez fueron templos del conocimiento, espacios sagrados donde las mentes jóvenes se encontraban con la sabiduría acumulada de siglos, se han convertido en fábricas de conformidad ideológica. No hablo por resentimiento académico, sino por amor genuino hacia lo que la educación verdadera puede y debe ser. Hoy les revelo la agenda oculta que opera detrás de las reformas educativas progresistas, una agenda que sustituye la transmisión de conocimiento por la imposición de ideología, que reemplaza la formación del carácter por la manipulación emocional, que prefiere crear activistas antes que pensadores. Descubriremos juntos cómo métodos aparentemente benevolentes esconden propósitos más siniestros, la destrucción sistemática de la capacidad crítica, la erosión de los vínculos con nuestra herencia cultural, y la creación de generaciones dependientes de autoridades que piensan por ellas. Este no es un ataque contra maestros individuales, muchos de los cuales luchan heroicamente dentro de sistemas corruptos, sino un examen necesario de cómo ideologías totalitarias han capturado nuestras instituciones educativas. Porque solo entendiendo los mecanismos de esta captura podremos recuperar el derecho de nuestros hijos a una educación que los libere en lugar de esclavizarlos. Capítulo 1. El gran reemplazo pedagógico, cuando la ideología suplantó al conocimiento. Permítanme comenzar con una observación que he repetido en aulas universitarias durante décadas: la diferencia entre educación y adoctrinamiento no radica en la presencia o ausencia de valores, sino en el método de transmisión. La educación auténtica presenta el conocimiento como un banquete al cual invita al estudiante, el adoctrinamiento lo fuerza a tragar ideología predigerida. Lo que presenciamos hoy en nuestras instituciones no es la evolución natural de métodos pedagógicos, sino una revolución silenciosa que ha invertido los fines mismos de la educación. Durante los turbulentos años 60, mientras enseñaba en Cambridge, fui testigo de los primeros síntomas de esta transformación. Los estudiantes ya no llegaban sedientos de conocimiento, sino hambrientos de confirmación de sus prejuicios políticos. Las aulas se llenaron de jerga revolucionaria, y los profesores, intimidados o seducidos por el espíritu de los tiempos, comenzaron a confundir popularidad con verdad, relevancia política con rigor académico. Lo que entonces parecía una moda juvenil se reveló como el caballo de Troya de una agenda mucho más sistemática. La educación progresista opera bajo la premisa de que el conocimiento tradicional es inherentemente opresivo, que las grandes obras de nuestra civilización son instrumentos de dominación que deben ser deconstruidos antes que comprendidos. Esta premisa, aparentemente liberadora, esconde una arrogancia extraordinaria, la creencia de que generaciones de ignorantes finalmente han descubierto la verdad que escapó a Platón, Aristóteles, Aquino, Shakespeare y Cervantes. Como si la sabiduría acumulada durante milenios fuera menos valiosa que las ocurrencias de activistas contemporáneos. Observe cómo opera esta sustitución en la práctica. Donde antes se enseñaba literatura universal, ahora se enseña teoría crítica que reduce grandes obras a ejemplos de opresión racial o de género. Donde antes se estudiaba historia como el desarrollo complejo de civilizaciones, ahora se presenta como una narrativa simplista de opresores y oprimidos. Donde antes se aprendía filosofía como búsqueda rigurosa de la verdad,
Ahora se enseña como construcción social al servicio del poder. El resultado no son estudiantes más libres, sino más condicionados, no más críticos, sino más crédulos ante la autoridad de sus nuevos maestros ideológicos. Esta transformación no fue accidental. Los teóricos educativos progresistas, desde John Dewey hasta Paulo Freire, explícitamente declararon su intención de usar las escuelas para la transformación social. No buscaban mejorar la educación, sino redefinirla como instrumento de cambio político. Sus herederos intelectuales han cumplido esta visión con una eficiencia que habría envidiado cualquier régimen totalitario, han capturado las instituciones educativas sin necesidad de violencia física, simplemente corrompiendo desde dentro los procesos de formación intelectual. El lenguaje mismo revela esta agenda. Ya no hablamos de estudiantes sino de aprendices, no de enseñanza sino de facilitación, no de conocimientos sino de competencias, no de disciplinas académicas sino de experiencias de aprendizaje. Cada término aparentemente neutral esconde una revolución conceptual, la idea de que no existe conocimiento objetivo que transmitir, sino solo perspectivas subjetivas que negociar. Esta relativización del conocimiento no libera a los estudiantes, los entrega indefensos a quienes controlan el proceso de facilitación. Capítulo 2. La arquitectura del adoctrinamiento, métodos y mecanismos de control mental. Durante mis años de investigación sobre regímenes totalitarios en Europa Oriental, aprendí que el control mental más efectivo no se ejerce a través de propaganda burda, sino mediante la manipulación sutil de procesos aparentemente neutrales. La educación progresista ha perfeccionado estas técnicas hasta un grado que habría impresionado a los ingenieros sociales soviéticos. Sus métodos son más sofisticados porque operan en sociedades libres, donde la coerción directa despertaría resistencia inmediata. El primer mecanismo es la educación emocional. Bajo la bandera del aprendizaje socioemocional, los educadores progresistas han introducido técnicas que priorizan sentimientos sobre hechos, empatía selectiva sobre juicio racional. Los niños aprenden a sentir correctamente antes de aprender a pensar correctamente. Se les enseña que ciertas emociones son legítimas, la ira contra la injusticia sistémica, mientras otras son problemáticas, el orgullo por herencias culturales tradicionales. Esta manipulación emocional temprana crea generaciones incapaces de separar sentimiento de análisis, convirtiendo cada discusión académica en un ejercicio de corrección política. El segundo mecanismo es la pedagogía crítica, que enseña a los estudiantes a desconfiar de toda autoridad tradicional excepto la de sus educadores progresistas. Se les dice que cuestionen a padres, iglesias, tradiciones nacionales, pero nunca se les ocurre cuestionar las premisas ideológicas de quienes les enseñan a ser críticos. Esta falsa crítica produce rebeldes controlados, jóvenes que se sienten transgresores mientras reproducen fielmente las ortodoxias de sus maestros. La verdadera rebeldía, en este contexto, sería defender valores tradicionales o cuestionar narrativas progresistas. El tercer mecanismo es la educación inclusiva, que suena benevolente hasta que examinamos su implementación práctica. Bajo este eufemismo se esconde la eliminación sistemática de estándares académicos, la reducción de contenidos a denominadores comunes cada vez más bajos, y la sustitución de mérito por cuotas identitarias. La inclusión se convierte en exclusión de la excelencia, la diversidad en uniformidad ideológica, la equidad en mediocridad garantizada. Los estudiantes aprenden que el esfuerzo es menos importante que la identidad, que los resultados deben ajustarse a expectativas políticas antes que a logros reales. El cuarto mecanismo es la educación global, que promete ampliar horizontes mientras en realidad los estrecha hacia una perspectiva única. Los estudiantes aprenden sobre ciudadanía mundial pero ignoran su propia herencia cultural, estudian diversidad global pero desprecian las tradiciones locales, celebran multiculturalismo mientras absorben monocultura progresista. Esta falsa cosmopolitanización produce individuos desarraigados,
desconectados de comunidades reales, dependientes de instituciones abstractas para su identidad y propósito. Estos mecanismos operan a través de un ecosistema cuidadosamente diseñado. Los libros de texto son escritos por comités ideológicos, los maestros son entrenados en universidades de educación dominadas por teorías progresistas, los administradores son seleccionados por su compromiso con la justicia social, los padres son marginalizados como obstáculos potenciales al progreso educativo. Cada elemento del sistema refuerza a los otros, creando una burbuja ideológica casi impermeable a influencias externas. La tecnología educativa amplifica estos efectos. Las plataformas digitales no solo entregan contenido, sino que monitorean respuestas emocionales, miden el compromiso con materiales ideológicos y ajustan presentaciones futuras basándose en perfiles psicológicos individuales. Los algoritmos recomiendan lecturas que confirman sesgos progresistas mientras ocultan perspectivas alternativas. La gamificación convierte el aprendizaje en condicionamiento conductual, recompensando respuestas correctas con gratificaciones instantáneas que crean adicción a la aprobación institucional. Capítulo 3. La destrucción de la herencia, cómo se borra la memoria cultural. Durante mis viajes por Europa Oriental en los años 80, presencié algo extraordinario, personas que habían preservado la memoria de su cultura durante décadas de opresión comunista. En sótanos clandestinos, familias transmitían poesía, música, historias tradicionales que los regímenes intentaban borrar. Estas semillas culturales, protegidas en la oscuridad, brotaron nuevamente cuando llegó la libertad. Hoy observo el proceso inverso en Occidente, la destrucción voluntaria de nuestra herencia cultural desde dentro de nuestras propias instituciones educativas. La educación progresista ha declarado guerra sistemática contra la transmisión cultural tradicional. Esta guerra no se libra con censura directa, que sería demasiado obvia, sino a través de técnicas más sutiles pero igualmente efectivas. La primera es la marginalización, las grandes obras de la literatura occidental, la música clásica, la filosofía tradicional, la historia de nuestras instituciones, simplemente desaparecen de los currículos. No se prohíben explícitamente, se vuelven opcionales, menos relevantes, culturalmente específicas. La ausencia hace el trabajo que la presencia totalitaria haría de manera más burda. La segunda técnica es la deconstrucción sistemática. Cuando las obras tradicionales logran sobrevivir en los currículos, se las presenta exclusivamente como documentos de opresión. Shakespeare no se estudia por su genio poético sino por su problemático tratamiento de mujeres y minorías. Cervantes no se celebra por crear la novela moderna sino que se examina por perpetuar estereotipos coloniales. Beethoven no se aprecia por su sublimidad musical sino que se analiza como expresión de masculinidad tóxica y supremacía blanca. Cada encuentro con la grandeza cultural se convierte en una lección de resentimiento. Esta deconstrucción opera mediante lo que los teóricos llaman lectura resistente, la imposición de marcos interpretativos ajenos a las obras, anacrónicos, reductivos. Los estudiantes aprenden a leer como fiscales en busca de evidencia criminal, no como herederos en busca de sabiduría. Se les enseña que la lectura ingenua, es decir, el simple disfrute estético o la búsqueda de significado universal, es políticamente irresponsable. Deben resistir el placer textual, sospechar de la belleza, desconfiar de cualquier emoción que no sea la indignación política. La tercera técnica es la sustitución estratégica. Los espacios curriculares liberados por la eliminación de contenidos tradicionales se llenan con materiales que promueven la agenda progresista. En lugar de los sonetos de Garcilaso, se leen manifiestos feministas. En lugar de estudiar la formación de las naciones hispanoamericanas, se analizan teorías descoloniales. En lugar de aprender música clásica, se celebra reggaetón como expresión cultural auténtica.
Esta sustitución no se presenta como imposición ideológica, sino como actualización democrática del currículo. El proceso incluye la reescritura sistemática de la historia. Los estudiantes aprenden una narrativa simplificada donde el pasado se divide entre víctimas inocentes y opresores malvados, donde toda tradición se explica como mecanismo de dominación, donde todo progreso genuino proviene de movimientos de liberación que anticipan las políticas progresistas contemporáneas. Esta pseudohistoria produce ciudadanos incapaces de entender la complejidad del desarrollo histórico, vulnerables a manipulaciones demagógicas, desconectados de las raíces que podrían darles estabilidad y perspectiva. Pero quizás lo más pernicioso es la destrucción del concepto mismo de herencia cultural. Los estudiantes aprenden que la cultura es construida, no heredada, que las tradiciones son inventadas, no orgánicas, que la identidad es elegida, no recibida. Esta atomización cultural produce individuos que no se sienten herederos de nada, responsables ante nadie, conectados con nada más grande que sus deseos inmediatos. Sin raíces culturales profundas, se vuelven fácilmente manipulables por cualquier ideología que prometa llenar el vacío existencial que ellos mismos han creado. El resultado es una forma peculiar de barbarie educada, generaciones que dominan jerga académica pero ignoran su propia herencia, que pueden deconstruir textos pero no pueden construir significado, que conocen teorías sobre opresión pero desconocen las fuentes de su propia libertad. Son huérfanos culturales criados por instituciones que los han convencido de que la orfandad es liberación. Capítulo 4. El nuevo catecismo, dogmas progresistas como religión secular. Una tarde, mientras exploraba una vieja capilla rural en Gloucestershire, me llamó la atención la simplicidad del catecismo anglicano grabado en la pared. Preguntas claras, respuestas precisas, una estructura que había guiado la formación moral de generaciones. Ese mismo día recibí el currículo de ciudadanía de una escuela progresista, una maraña de jerga incomprensible sobre interseccionalidad, privilegio y justicia social. La estructura era idéntica, preguntas y respuestas dogmáticas, pero el contenido había sido vaciado de sabiduría trascendente y llenado con ideología política. La educación progresista no ha eliminado la religión de las escuelas, la ha reemplazado con una religión secular más rígida y menos generosa que cualquier ortodoxia tradicional. Reflexionemos por un momento sobre esta transformación. Invito a mi audiencia a recordar su propia educación. Recuerdan haber aprendido dogmas que debían aceptar sin cuestionar, rituales que debían realizar sin entender, confesiones que debían hacer para demostrar ortodoxia. Si estudiaron en instituciones progresistas recientes, la respuesta es probablemente afirmativa. La diferencia es que estos dogmas se presentaron como pensamiento crítico, estos rituales como participación democrática, estas confesiones como autorreflexión. La forma religiosa permanece, solo cambia el contenido teológico. El primer dogma del catecismo progresista es la doctrina del pecado original sistémico. Todos nacemos implicados en estructuras de opresión, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, etc., de las cuales no podemos escapar por nuestros propios méritos. Este pecado no se debe a acciones individuales sino a la mera pertenencia a grupos privilegiados. Como en ciertas versiones del cristianismo, la culpa es heredada, universal, ineludible. La diferencia es que no existe gracia divina que la borre, solo constante penitencia política. El segundo dogma es la infalibilidad de los marginados. Ciertos grupos humanos, definidos por su identidad de víctima, poseen acceso privilegiado a la verdad precisamente debido a su marginalización. Su experiencia subjetiva no puede ser cuestionada, sus interpretaciones no pueden ser refutadas, sus demandas no pueden ser rechazadas sin revelar motivaciones malévolas. Esta inversión de la autoridad epistemológica tradicional crea una jerarquía tan rígida como cualquier sistema de castas. Unos grupos pueden hablar con autoridad divina, otros deben escuchar en silencio penitente.
El tercer dogma es la perfectibilidad terrestre a través de la transformación social. Todos los problemas humanos se derivan de estructuras sociales defectuosas que pueden y deben ser rectificadas mediante acción política colectiva. Esta visión utópica ignora las limitaciones inherentes a la naturaleza humana, las compensaciones ineludibles de cualquier organización social, la sabiduría acumulada sobre por qué ciertos intentos de perfección terminan en tiranía. Como todo milenarismo, promete paraíso terrenal a cambio de entrega total al programa revolucionario. Los rituales de esta religión secular permean la vida escolar. Los estudiantes deben participar en ceremonias de reconocimiento de territorio que confiesan ocupación colonial. Deben recitar promesas de alianza con grupos marginados. Deben participar en círculos de sanación donde confiesan privilegios heredados. Deben demostrar competencia cultural que pruebe su conversión a la ortodoxia progresista. Estos rituales no educan, adoctrinan. No desarrollan el pensamiento, lo condicionan. La estructura de autoridad de esta religión es particularmente insidiosa porque se presenta como antiautoritaria. Los educadores progresistas afirman rechazar autoridad tradicional en favor del aprendizaje democrático y la voz estudiantil. Pero observen la práctica real. Los estudiantes pueden cuestionar cualquier autoridad tradicional, padres, tradiciones, religiones establecidas, pero no pueden cuestionar los dogmas progresistas sin ser marcados como problemáticos. Pueden expresar cualquier opinión que confirme la ortodoxia progresista, pero expresar dudas sobre teoría de género o multiculturalismo los convierte en candidatos para reeducación. El sistema de penitencia es igualmente sofisticado. Los estudiantes que manifiestan actitudes problemáticas no son castigados directamente sino enviados a sesiones de educación cultural, entrenamiento en sensibilidad o diálogo sobre prejuicios. Estas sesiones operan como confesionales seculares donde los pecadores deben reconocer sus faltas, expresar contrición, prometer reforma. La resistencia se interpreta como evidencia de prejuicio más profundo que requiere intervención más intensiva. Esta religión secular produce el tipo de fanático que toda religión degradada tiende a producir, el creyente que ha perdido contacto con las fuentes trascendentes de su fe pero mantiene la estructura psicológica de la creencia religiosa. Son progresistas que no pueden tolerar disenso, que interpretan toda crítica como persecución, que dividen el mundo entre salvados y condenados, que buscan constantemente herejías que denunciar y ortodoxias que proclamar. Capítulo 5. La fábrica de conformistas, producción en masa de falsos rebeldes. Hace unos años, durante una conferencia en una universidad estadounidense, observé algo que me resultó profundamente perturbador. Cientos de estudiantes marchaban por el campus gritando consignas idénticas, vistiendo camisetas con los mismos eslóganes, expresando la misma indignación sobre los mismos temas. Se veían a sí mismos como rebeldes audaces desafiando al sistema establecido. Pero cualquier observador honesto podía ver la realidad. Estos eran productos manufacturados del mismo sistema educativo que afirmaban resistir. Su rebeldía era tan uniforme, tan predecible, tan coordinada, que revelaba la operación de una fábrica ideológica extraordinariamente eficiente. La educación progresista ha perfeccionado el arte de producir conformistas que se sienten transgresores. Este es quizás su logro más siniestro, crear generaciones que han perdido la capacidad de reconocer su propia conformidad. Operan bajo la ilusión de que repetir ortodoxias progresistas constituye pensamiento independiente, que expresar opiniones políticamente correctas demuestra coraje moral, que atacar tradiciones indefensas revela espíritu revolucionario. El proceso comienza con la redefinición de conceptos fundamentales. Diversidad se convierte en uniformidad ideológica, todos deben pensar igual sobre temas controvertidos. Inclusión se vuelve exclusión de perspectivas disidentes, solo ciertas opiniones son bienvenidas en el diálogo inclusivo. Tolerancia se transforma en intolerancia hacia cualquiera que cuestione la agenda progresista.
Apertura mental significa cerrar la mente a toda evidencia que contradiga narrativas progresistas. Mediante esta inversión orwelliana del lenguaje, los estudiantes aprenden a llamar libertad a su esclavitud intelectual. El segundo elemento es la creación de una falsa dicotomía entre progresismo y opresión. A los estudiantes se les presenta solo dos opciones: abrazar completamente la agenda progresista o ser cómplices de injusticia sistémica. No existe término medio, no hay espacio para posiciones matizadas, no se permite cuestionar premisas fundamentales sin revelar motivaciones malévolas. Esta polarización artificial elimina la necesidad de argumento racional. Cualquier desacuerdo con la ortodoxia progresista se interpreta automáticamente como evidencia de prejuicio, ignorancia o malicia. El tercer elemento es la gamificación de la conformidad. Los estudiantes reciben recompensas sociales por expresar las opiniones correctas, reconocimiento de profesores, admiración de compañeros, oportunidades de liderazgo reservadas para los ideológicamente puros. Aprenden rápidamente que expresar dudas sobre dogmas progresistas tiene consecuencias sociales negativas, mientras que demostrar ortodoxia abre puertas. Esta economía de recompensas produce conformidad entusiasta que se siente como elección personal. Observe cómo opera la presión de pares en este sistema. Los estudiantes no solo aprenden a autocensurarse, aprenden a censurar a otros. Se convierten en vigilantes ideológicos que monitorean el discurso de sus compañeros, reportan infracciones a autoridades administrativas, organizan boicots contra disidentes. Esta policía estudiantil voluntaria es más efectiva que cualquier censura oficial porque opera a través de vínculos sociales que los jóvenes valoran más que principios abstractos. El resultado es una forma peculiar de totalitarismo suave, un sistema que no necesita utilizar fuerza porque ha eliminado la capacidad de imaginar alternativas. Los estudiantes no se sienten oprimidos porque han internalizado completamente los valores de sus opresores. No sienten deseo de rebelarse porque creen que ya son rebeldes. No buscan la verdad porque están convencidos de que ya la poseen. Esta rebelión manufacturada produce activistas que siguen guiones predeterminados. Sus protestas ocurren en momentos predecibles, sobre temas preseleccionados, con demandas preformuladas, utilizando tácticas copiadas de manuales de organización. Su espontaneidad está cuidadosamente orquestada, su autenticidad está meticulosamente planificada, su diversidad está uniformemente controlada. Son rebeldes que nunca han tenido un pensamiento genuinamente rebelde. Pero quizás lo más trágico es que esta falsa rebeldía priva a los jóvenes de la experiencia auténtica de cuestionar, descubrir, crecer. La verdadera educación requiere encuentros genuinos con ideas que desafían nuestras suposiciones, que perturban nuestras certezas, que nos obligan a reconsiderar posiciones cómodas. Los graduados de la educación progresista han sido protegidos de tales encuentros, vacunados contra la posibilidad de un crecimiento intelectual genuino, entrenados para interpretar cualquier desafío a sus creencias como un ataque personal. Son productos de una fábrica educativa que ha optimizado la producción de conformidad mientras mantiene la apariencia de promover el pensamiento independiente. Y la tragedia es que muchos nunca se darán cuenta de lo que han perdido, la capacidad para una genuina aventura intelectual, auténtico coraje moral, un crecimiento espiritual real. Capítulo 6. El ataque a la familia, separando padres de hijos. Durante mis años de estudio sobre regímenes totalitarios, aprendí que el control efectivo de la población requiere la fragmentación de lealtades primarias. Los estados totalitarios siempre buscan interponer instituciones estatales entre padres e hijos, porque familias fuertes representan centros de autoridad y transmisión de valores independientes del régimen. Lo que presencio hoy en la educación progresista occidental es una versión sofisticada de esta estrategia, la socavación sistemática de la autoridad parental y la captura de las lealtades de los niños por parte de las burocracias educativas.
El proceso comienza con la redefinición del papel de los padres en la educación de sus hijos. Tradicionalmente, las escuelas operaban in loco parentis en lugar de los padres, reconociendo que la autoridad educativa derivaba de y complementaba la autoridad parental. Las instituciones educativas progresistas han invertido esta relación. Ahora los padres operan in loco cholae, como agentes subordinados de la agenda institucional educativa. Se espera que las familias apoyen las políticas escolares incondicionalmente, pero las escuelas no tienen obligación de respetar los valores familiares. Observe cómo opera esta socavación sistemática. Los niños aprenden en la escuela que muchos de los valores transmitidos por sus familias son problemáticos, las creencias religiosas son superstición, los roles de género tradicionales son opresivos, la identidad nacional es xenófoba, el éxito económico es privilegio inmerecido. Mientras tanto, cualquier intento por parte de los padres de cuestionar las políticas escolares se interpreta como interferencia o evidencia de intolerancia. Los niños aprenden a ver a sus padres como obstáculos para su liberación en lugar de guías hacia la sabiduría. El segundo mecanismo es la creación de secretos compartidos entre educadores y estudiantes que excluyen deliberadamente a los padres. Los niños aprenden sobre sexualidad, identidad de género, activismo político y justicia social de maneras que contradicen las enseñanzas familiares, y se les dice que no necesitan permiso parental o notificación para estas conversaciones. Las escuelas crean espacios seguros donde los niños pueden explorar identidades que rechazan deliberadamente los valores familiares, a menudo sin conocimiento parental. Esta intimidad fabricada entre educadores y niños recrea patrones de manipulación familiar en otros contextos. La segunda reflexión personal que ofrezco a mi audiencia: recuerden su propia relación infantil con figuras de autoridad. Había adultos fuera de su familia que deliberadamente los alentaran a rechazar la guía parental, que sugirieran que sus padres eran ignorantes o intolerantes, que prometieran la liberación de la opresión familiar. Si la respuesta es afirmativa, pueden entender cómo se siente esta dinámica desde dentro. Es seductivo para la gente joven sentirse más iluminada que sus padres, más moralmente avanzada, más consciente socialmente. Pero la madurez eventualmente revela que esta supuesta iluminación era una dependencia fabricada. El tercer mecanismo es la patologización de las preocupaciones parentales normales. Los padres que cuestionan el contenido sexual explícito en los currículos son etiquetados como puritanos. Los padres que desean que se respeten los valores religiosos son descartados como teocráticos. Los padres que se oponen al adoctrinamiento racial son acusados de racismo. Los padres que prefieren las materias académicas tradicionales sobre el activismo de justicia social son caracterizados como privilegiados y desconectados. Esta deslegitimación sistemática hace que los padres se muestren reacios a expresar sus preocupaciones, sabiendo que cualquier objeción será interpretada maliciosamente. Los mecanismos legales apoyan esta separación. Muchas jurisdicciones han aprobado leyes que otorgan a las escuelas autoridad sobre la atención psicológica y médica de los niños sin notificación parental. Las escuelas pueden proporcionar anticonceptivos, organizar abortos, facilitar transiciones de género, proporcionar asesoramiento psicológico, todo mientras ocultan deliberadamente estas intervenciones a los padres. Este marco legal trata a los padres como posibles enemigos del bienestar de sus propios hijos, mientras posiciona a los burócratas educativos como tutores más dignos de confianza. La manipulación emocional es particularmente sofisticada. A los niños se les enseña que los padres amorosos a veces necesitan ser educados sobre las realidades modernas, que la resistencia familiar a los valores progresistas indica la necesidad de paciencia y persistencia, que mantener lealtades escolares sobre las lealtades familiares demuestra madurez e independencia. Este condicionamiento emocional utiliza el deseo natural de autonomía de los jóvenes como palanca para el control institucional. Las tecnologías digitales amplifican estos efectos.
Las escuelas proporcionan dispositivos que monitorean la actividad en línea de los niños, plataformas de redes sociales que conectan a los niños con compañeros que comparten valores progresistas, aplicaciones educativas que entregan contenido personalizado para socavar las creencias tradicionales. Los padres se encuentran compitiendo contra sofisticados ecosistemas tecnológicos diseñados por equipos de expertos especializados en la manipulación psicológica de mentes jóvenes. El resultado es una fragmentación generacional a una escala sin precedentes. Las familias se dividen a lo largo de líneas ideológicas fabricadas por instituciones educativas. Los niños pierden la conexión con su herencia cultural no por un desarrollo natural sino por una intervención deliberada. Los padres se encuentran extraños para los niños que han sido sistemáticamente alienados de los valores familiares. Esta estrategia es particularmente efectiva porque opera bajo la apariencia de intenciones aparentemente benévolas. ¿Quién podría oponerse a enseñar a los niños sobre diversidad, inclusión, justicia social? ¿Quién querría proteger a los niños de aprender sobre los problemas sociales contemporáneos? El genio del enfoque es que hace que la resistencia parental parezca irrazonable mientras avanza una agenda que socava sistemáticamente la autoridad familiar. Pero la última tragedia es que los niños criados de esta manera se convierten en adultos incapaces de formar familias estables por sí mismos. Habiendo aprendido a desconfiar de la autoridad parental, no pueden ejercerla responsablemente. Habiendo sido enseñados que los valores familiares son obstáculos para la liberación personal, no pueden crear hogares donde los niños se sientan seguros y guiados. El ciclo de fragmentación se perpetúa a través de las generaciones. Capítulo 7. Resistencia y alternativas, reconstruyendo la educación auténtica. Mientras contemplo el estado devastador de nuestras instituciones educativas, me viene a la mente una conversación que tuve con un disidente polaco en los años 80. Me contaba cómo habían preservado la verdadera educación durante décadas de control comunista, reuniones clandestinas en hogares, libros prohibidos circulando de mano en mano, profesores auténticos enseñando en secreto. La educación real, me decía, nunca necesitó permiso del Estado. Solo necesitó adultos comprometidos con transmitir la verdad a la próxima generación. Sus palabras resuenan hoy con urgencia renovada. La resistencia a la educación progresista no puede limitarse a protestas o activismo político, aunque estos tengan su lugar. Debe comenzar con la creación de alternativas constructivas que demuestren la superioridad de la educación auténtica. Esto requiere adultos dispuestos a dedicar tiempo, energía y recursos para crear espacios donde las mentes jóvenes puedan encontrar el aprendizaje genuino libre de manipulación ideológica. El primer paso es el reconocimiento de que la educación es demasiado importante para dejarse enteramente en manos de las burocracias educativas. Los padres deben reclamar su papel principal como primeros educadores de sus hijos, no solo proveedores de apoyo para las agendas institucionales. Esto significa involucrarse activamente en lo que los niños aprenden, cómo piensan, qué valores internalizan. No es suficiente externalizar la educación completamente y luego quejarse cuando los resultados contradicen los valores familiares. La educación en el hogar representa una opción cada vez más atractiva para las familias comprometidas con el aprendizaje auténtico. Contrariamente a los estereotipos promovidos por los establecimientos educativos, los niños educados en casa suelen superar académicamente y socialmente a sus compañeros educados en instituciones. Más importante aún, la educación en el hogar permite a las familias integrar el aprendizaje con la vida, conectar las materias académicas con aplicaciones del mundo real, adaptar la educación a las necesidades e intereses individuales de los niños en lugar de forzar la conformidad a los requisitos institucionales. Para las familias que no pueden optar por la educación en el hogar, la elección cuidadosa de la escuela se vuelve crítica. Busquen instituciones que prioricen el rigor académico sobre la programación social, que respeten la autoridad parental en lugar de socavarla,
que mantengan límites claros entre la educación y el activismo político. Tales escuelas existen, pero requieren una investigación diligente para localizarlas y, a menudo, un sacrificio significativo para costearlas. La alternativa, entregar a los niños a instituciones que contradicen sistemáticamente los valores familiares, es finalmente más costosa. La educación clásica ofrece otra alternativa prometedora. Las escuelas que siguen modelos clásicos enfatizan el estudio riguroso de las grandes obras, el desarrollo del pensamiento crítico a través de la lógica y la retórica, y la apreciación por nuestra herencia cultural en lugar de su deconstrucción. Los estudiantes aprenden a comprometerse con las ideas seriamente en lugar de descartarlas basándose en criterios políticos. Desarrollan las herramientas intelectuales necesarias para el pensamiento independiente en lugar de respuestas entrenadas a estímulos predeterminados. La tecnología puede servir a la educación auténtica cuando se usa correctamente. Los recursos en línea hacen accesibles los textos clásicos. Los videos educativos pueden traer grandes maestros a cualquier hogar. Las herramientas digitales pueden facilitar la investigación y el análisis genuinos. Pero la tecnología debe servir a los objetivos educativos en lugar de dirigirlos. Los algoritmos diseñados para capturar la atención y modificar el comportamiento no tienen lugar en entornos de aprendizaje auténticos. Crear comunidades de aprendizaje es otra estrategia esencial. Las familias con valores compartidos pueden unir recursos para contratar excelentes maestros, crear grupos de aprendizaje cooperativo, organizar actividades educativas que complementen la escolarización formal. Estas comunidades proporcionan apoyo social para las familias que resisten la conformidad educativa y crean redes para compartir recursos y estrategias. La recuperación de la excelencia educativa requiere restaurar el respeto por los rigurosos estándares académicos. Esto significa esperar el dominio en lugar de la participación, recompensar el logro en lugar de la identidad, mantener altas expectativas para todos los estudiantes en lugar de ajustar los estándares para acomodar los objetivos políticos. La excelencia no es opresiva. La mediocridad es opresiva porque niega a los jóvenes oportunidades para desarrollar todo su potencial. También debemos recuperar la apreciación por nuestra herencia cultural. Esto significa asegurar que los jóvenes encuentren las grandes obras de literatura, música, arte y filosofía no como piezas de museo sino como fuentes vivas de sabiduría y belleza. Necesitan entender que son herederos de una magnífica tradición que merece su gratitud, estudio y preservación. Pero quizás lo más importante, necesitamos ejemplos adultos, maestros, padres, mentores que modelen la curiosidad intelectual, el coraje moral y el compromiso con la verdad. Los jóvenes aprenden más de los ejemplos que de las clases. Necesitan ver adultos que lean seriamente, piensen independientemente, vivan vidas de principios, y demuestren que el aprendizaje es una aventura para toda la vida en lugar de un requisito institucional. La tarea que tenemos por delante es desafiante pero no imposible. La historia muestra que la educación auténtica puede sobrevivir e incluso florecer en condiciones hostiles cuando es sostenida por adultos comprometidos. Lo que necesitamos no es permiso de las burocracias educativas sino compromiso de las familias y comunidades para crear entornos donde las mentes jóvenes puedan crecer a su máximo potencial. Conclusión. Mientras escribo estas líneas, el sol se pone sobre este jardín inglés que durante siglos ha sido testigo del florecimiento y la decadencia de civilizaciones. El roble que contemplé al inicio permanece firme, sus raíces profundas alimentando ramas que alcanzarán otro amanecer. En su permanencia encuentro una metáfora esperanzadora para nuestros tiempos turbulentos. La educación auténtica, como la vida orgánica, posee una resistencia natural que ninguna ideología puede destruir completamente. Lo que hemos examinado hoy no es simplemente una crisis educativa, sino una batalla por el alma de nuestra civilización.
La educación progresista representa más que métodos pedagógicos defectuosos, constituye un asalto sistemático contra la transmisión cultural que ha permitido que cada generación construya sobre los logros de sus predecesores. Cuando interrumpimos esta transmisión, condenamos a nuestros hijos a comenzar desde cero, reinventando ruedas que sus ancestros perfeccionaron a través de siglos de experiencia. Pero reconocer la magnitud del problema es el primer paso hacia la solución. Cada padre que elige la excelencia educativa sobre la conveniencia institucional, cada maestro que prioriza el aprendizaje sobre la corrección política, cada comunidad que invierte en alternativas educativas auténticas, representa una semilla de renovación. Estas semillas, plantadas en tierra preparada por el compromiso y regadas con el sacrificio, pueden crecer en bosques de aprendizaje auténtico que perduren más allá de cualquier invierno ideológico. La esperanza reside no en reformar instituciones que han sido sistemáticamente corrompidas, sino en crear nuevas instituciones arraigadas en principios eternos. Como aquellos disidentes polacos que preservaron la verdad durante décadas oscuras, nosotros debemos convertirnos en guardianes de las tradiciones educativas auténticas, transmitiéndolas para las futuras generaciones independientemente del apoyo o la aprobación de las autoridades establecidas. La educación auténtica no requiere vastos recursos ni instalaciones elaboradas. Requiere adultos dispuestos a comprometerse seriamente con grandes ideas, a modelar la integridad intelectual, a demostrar que el aprendizaje está entre los placeres más elevados de la vida. Requiere familias comprometidas a priorizar el desarrollo genuino de sus hijos sobre la conveniencia social o la ventaja económica. Por encima de todo, requiere el reconocimiento de que la educación es demasiado importante para delegarse completamente a otros. Como padres, maestros y ciudadanos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asegurar que las mentes jóvenes encuentren la verdad en lugar de la propaganda, la belleza en lugar de la fealdad, la sabiduría en lugar de la moda. Esta responsabilidad no puede externalizarse a especialistas institucionales, debe ser asumida como un aspecto esencial de la madurez adulta. El futuro de nuestra civilización depende no de victorias políticas sino de la fidelidad educativa, nuestra voluntad de preservar y transmitir lo que es más precioso en la experiencia humana. En cada niño que aprende a amar el aprendizaje, cada estudiante que descubre la alegría de la indagación auténtica, cada joven que conecta con su herencia cultural, encontramos evidencia de que la batalla por la educación auténtica puede ganarse. Comprometámonos pues a ser parte de la solución en lugar de observadores pasivos del declive. Plantemos semillas de aprendizaje auténtico en cualquier terreno que tengamos disponible, confiando en que la verdad tiene su propio poder para crecer cuando se le brinda el cuidado adecuado. El roble en mi jardín comenzó como una sola bellota. Nuestra renovación educativa puede comenzar con actos individuales de compromiso con el aprendizaje auténtico. La agenda oculta de la educación progresista prospera únicamente cuando opera en la oscuridad. Al sacar sus métodos y objetivos a la luz, hemos dado el primer paso hacia la libertad. Ahora viene la tarea más difícil: construir alternativas que ofrezcan a las mentes jóvenes algo mejor que la conformidad fabricada. En esta tarea, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.